Noboa decidió dejar sin energía eléctrica a las fábricas de todo el país de 8 de la mañana a 18 horas durante 15 días. ¿Por qué? Quédate y te cuento. Para nadie es desconocido que Ecuador vive la peor crisis eléctrica de toda su historia. Pero lo que no se veía venir es que Noboa y su gobierno decidieran dejar sin electricidad a todo el sector industrial. Sí, esos empresarios que pidieron abiertamente el voto por él hoy se quedan a oscuras y con sus parques industriales paralizados. Esos que decían que hay que arrimar el hombro y que al país se lo saca adelante trabajando, hoy son víctimas de las ineficiencias del gobernante al que apoyaron. Bien dicen que mal paga el diablo a sus devotos. El problema es que los platos rotos siempre asumen los de abajo. Los cortes de energía incrementarán los costos de producción, por lo que el precio de los productos subirá. Y no es todo. Por cada hora de desconexión, el país pierde 12 millones de dólares. Hay más. Con los cortes extendidos hay el